Aquí tenemos la primera oración que vamos a analizar de infinitivo. Esta es una oración de infinitivo no concertado. ¿En qué se diferencian las oraciones de infinitivo concertado de las no concertadas? Pues las oraciones de infinitivo no concertado tienen su propio sujeto, mientras que las oraciones de infinitivo concertado tienen el mismo sujeto que la oración principal. Y esto lo vamos a ver según vayamos haciendo las frases. Ya veréis. Bien, primero vamos a localizar aquí cuáles son los verbos, tanto sean los verbos en forma personal como los infinitivos. Lo que sí os aconsejo es que a la hora de marcar los infinitivos lo hagáis de una manera diferente. Veréis, primero vamos a identificar los verbos en forma personal. Y aquí tenemos dikebant. Es un verbo en forma personal. ¿De acuerdo? Está en pretérito imperfecto, en tercera persona de plural. Y es un verbo transitivo. De manera que normalmente las oraciones de infinitivo existen porque el verbo necesita o bien un sujeto o bien un complemento directo, y es esa oración de infinitivo o ese infinitivo el que hace esa función. Y aquí tenemos vikise, que es el infinitivo, así lo marcamos con las onditas, pero bueno, abajo voy a poner infinitivo. Bien, recordad que los infinitivos como verbos podían tener sujeto y complemento directo, pero atención, el sujeto de los infinitivos va siempre en caso acusativo, siempre. De manera que vamos a ver que aquí hay dos acusativos. Uno es annibalem, que es un acusativo en singular, y el otro es romanos, que es un acusativo plural. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer primero es saber si este verbo es transitivo también. Entonces buscamos el diccionario y efectivamente es un verbo que es transitivo. De manera que tiene que llevar sí o sí un complemento directo. En este caso, el complemento directo será romanos. Complemento directo del infinitivo. ¿Qué ocurre con este acusativo? Pues evidentemente este acusativo no puede ser acusativo de dikebant, porque la oración de dikebant, o sea, el complemento directo de dikebant va a ser toda la oración de infinitivo. Es decir, todo esto va a ser el complemento directo de dikebant. De manera que lo único que nos queda es que annibalem sea el sujeto de vikise. Y diréis, ¿qué infinitivo es este más raro? Bueno, estudiaos las tablas que tengáis, lo que sea, de los infinitivos. Este es un infinitivo de perfecto en voz activa. ¿De acuerdo? Esto es importante estudiarlo. Os tenéis que estudiar las formas de los infinitivos de presente, en activa y en pasiva, y los infinitivos de perfecto. De manera que aquí ya tenemos un sujeto de este infinitivo y el complemento directo. Por lo tanto, como este infinitivo, este verbo, ya tiene su propio sujeto, ¿qué tipo de infinitivo es? Es una oración de infinitivo no concertado. ¿Por qué es no concertado? Porque tiene un sujeto diferente a la oración principal, ya que aquí el sujeto de la oración principal es ellos. Vamos a hacer la traducción. Decían y ahora aquí, cuando hay una oración de infinitivo no concertado, la traducción consiste en poner un que, porque esto al fin y al cabo es una oración subordinada sustantiva en función de complemento directo, solo que en latín es de infinitivo no concertada, y era el sujeto del infinitivo, que Aníbal vikise había vencido, porque es de perfecto, indica un tiempo pasado, y con él decían que da mejor había vencido. Había vencido, y ahora el complemento directo, a los romanos. ¿Veis? Es muy sencilla. Vamos a proceder a hacer la siguiente. Bien, de nuevo aquí tenemos una oración de infinitivo. Vamos a proceder a marcar cuáles serían los verbos. Primero, el verbo esquimus, que significa saber, del verbo esquío. Buscarlo, si eso, en el diccionario.
¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí un infinitivo de futuro en activa, que es adventurasese, ¿de acuerdo? Miramos el verbo. El verbo tiene un sujeto, que es nosotros, ¿verdad que sí? El verbo principal me refiero. Bien, ahora tenemos que buscar en el diccionario si es transitivo o es intransitivo. Y nos pone el diccionario que es transitivo, con lo cual nos hace falta un complemento directo. Y aquí tenemos una oración de infinitivo. Pues, ¿cuál será el complemento directo? Toda la oración de infinitivo. Todo esto es el complemento directo de esquimos. Ahora tenemos que analizar la oración. Bien, tenemos el verbo, adventurasese, y tenemos que, recordad, tenemos que aprender las diferentes formas del infinitivo. Este es un infinitivo de futuro en voz activa y está en femenino plural, ¿de acuerdo? Pero vamos al diccionario y buscamos si es transitivo o intransitivo y vemos que es intransitivo, de manera que el acusativo que haya ya no puede ser complemento directo, tiene que ser sujeto. ¿Qué acusativo hay? Copias. Este es acusativo, este es el sujeto. Y después tenemos como verbo, tiene un complemento circunstancial, que es ad castra, que es una preposición de acusativo, y va con castra, que es de castra castrorum, que es un acusativo plural neutro. No penséis que es un ablativo singular, no, es un acusativo plural neutro, de castra castrorum, que es un sustantivo que solo se declina en plural. Y esto es complemento circunstancial. Pasamos a hacer la traducción y sería: nosotros sabemos, o ponemos simplemente sabemos. Y una cosa que me falta, este infinitivo tiene su propio sujeto, con lo cual es un infinitivo no concertado, porque no necesita concertar con el sujeto de este verbo, y le ponemos que es no concertado. Entonces la oración es: sabemos que las tropas, ponemos el que y ahora copias, las tropas, y ahora en futuro, serán acercadas ¿a dónde? Al campamento. Y aquí tenemos la oración. Pasemos a la siguiente. Bien, aquí tenemos una oración que puede ser un poquito más complicada por el verbo que se utiliza en la principal, pero veréis que es muy sencillo. Aquí tenemos como verbos est, ¿de acuerdo? Y como infinitivo tenemos victurum esse. Acordaos de esta terminación en urus ura uru, o sea, en urum uram urum, que es propio del infinitivo de futuro en voz activa. Recordad, no quiero ser pesada, pero hay que recordarlo. Hay que repasar cada una de las formas de los verbos, o sea, de los infinitivos, perdón. El infinitivo de presente en voz activa y en voz pasiva, el infinitivo de perfecto y el infinitivo de futuro, ¿de acuerdo? Es muy, muy, muy importante. Bien, de manera que vamos con el verbo sum, eso. El verbo sum, ¿qué ocurre con el verbo sum? El verbo sum es un verbo copulativo, de manera que lleva un atributo. Bien, vamos ahora con verum, que es lo que va con aquí al lado del verbo sum. Vemos que está en tercera persona de singular y que verum es un adjetivo. Por lo tanto, ¿qué posibilidades hay? Pues que al ser un verbo copulativo, verum sea el atributo. ¿Y qué veo del atributo? Veo que el atributo está en género neutro. Esto es muy importante, que está en género neutro. ¿Por qué? Porque cuando hay un verbo sum y un atributo en género neutro, ¿qué ocurre? Que el sujeto es la oración de infinitivo. Esta oración de infinitivo es el sujeto de la oración principal. ¿De acuerdo?
Y ahora vamos dentro de la oración de infinitivo. Tenemos victurum esse, que es el verbo, y tenemos aquí dos acusativos, así que más o menos voy a pensar que este verbo es transitivo y por lo tanto hay acusativos suficientes para que haya un sujeto y un complemento directo. Si busco en el diccionario, efectivamente veremos que es un verbo transitivo, de manera que lleva un complemento directo. ¿Cuál será? Pues yo opto por hostes. Primero porque caesaren es un nombre propio y segundo porque por el orden en el que está colocado dentro de la oración. Primero el sujeto y luego el complemento directo. Pues el complemento directo es hostes y caesaren pasará a ser el sujeto. ¿Qué tipo de infinitivo es? ¿El infinitivo tiene su propio sujeto? Sí, pues es una oración de infinitivo no concertado. Y ahora vamos a proceder a traducirlo. A ver. Uy, me estoy liando con los botones. Bien. Plátano no, melón. Sería verum est, es verdad. Y ahora añadimos aquí, para introducir la oración, el que. ¿Qué es lo que es verdad? Que César, y ahora el verbo habrá vencido. Bueno, puedo traducirlo literalmente por habrá vencido, o puedo adecuarlo un poco más y poner ha vencido. Y ahora sí, a los enemigos. A los enemigos. ¿De acuerdo? Como veis, es una oración muy sencilla. Vamos a la siguiente. Bien, aquí tenemos la siguiente oración. Audivimus pacem factam esse a Romanis. Procedemos a lo de siempre. Vamos a buscar los verbos, tanto sean los verbos que están en forma personal como los que están en forma no personal. Recordad, pues es decir, es un lío, que los verbos en forma personal son aquellos que están conjugados, como yo canto, tú cantas, él canta. Mientras que los verbos que están en forma no personal son el infinitivo, el gerundio y el participio, porque no tienen persona, ¿de acuerdo? De manera que aquí vamos a buscar los verbos que están en forma personal y no personal, en este caso los infinitivos. Venga, primero audivimus, que es el verbo que está en forma personal, el verbo principal. Y ahora marcamos factam esse, que es una oración de infinitivo, de perfecto, que está en voz pasiva. ¿De acuerdo? Es un infinitivo de perfecto del verbo facio que está en voz pasiva. ¿Cuál es el sujeto de audivimus? Pues es nosotros. De manera que solo necesita un complemento directo porque además este verbo es transitivo. De manera que el complemento directo será toda la oración de infinitivo. Aquí la tenemos. Complemento directo de audivimus. Bien, pues tenemos factam esse. Y bien, ¿qué decíamos? Que tenemos pacem aquí, que es un acusativo. ¿Será un complemento directo? Bueno, pues no puede ser complemento directo. ¿Y por qué? Porque el verbo está en voz pasiva. Y recordad que en ningún caso los verbos en voz pasiva llevan complemento directo. De manera que si solo hay un acusativo y no puede ser complemento directo, es el sujeto. Por lo tanto, ¿qué sabemos ya? Ya que tiene sujeto propio, es una oración de infinitivo no concertado. ¿Y qué más? Que como es una oración que está en voz pasiva, el verbo tiene que llevar un ablativo agente. Y los ablativos agentes, cuando se referían a personas, llevaban una preposición, que cambiaba según si el ablativo empezaba por consonante o por vocal. ¿Recordáis? Era a o ab. A si empezaba la siguiente palabra por consonante y ab si la siguiente palabra empezaba por vocal. Y en este caso, ¿qué tenemos aquí? A Romanis, que es el ablativo agente, que va siempre en
las oraciones cuyo verbo está en voz pasiva, es decir, las oraciones pasivas. Vamos a traducir. Y sería: nosotros oímos que, como es no concertado, añadimos que. Y ahora el sujeto. La paz factam esse había sido, podemos poner hecha, pero queda mejor pactada. Había sido pactada por los romanos, a romanis, por los romanos. Recuerda que esto es el complemento agente en castellano y que es el ablativo agente en latín. Bien, vamos a la siguiente oración. Bien, vamos a proceder a analizar esta oración. Primero los verbos. Tenemos el verbo dicunt, ¿de acuerdo? Que es un verbo en forma personal. Y tenemos el verbo esse, que es el verbo que está en infinitivo. ¿De acuerdo? Y además tenemos que tener en cuenta que es un verbo que es copulativo. De manera que tiene que llevar un atributo. ¿Cuál es el sujeto del dicunt? Es tercera persona, así que el sujeto tiene que ser ellos. Está en tercera persona de plural, el sujeto es ellos. Y aquí, buenos amigos, como aquí ese, este verbo en infinitivo, está concertando, o sea, su sujeto es el mismo sujeto de la oración principal, del verbo principal, que es ellos. Y buenos amigos sería el atributo de ese, mientras que sibi sería un dativo que sería complemento indirecto. De manera que, ¿qué función hace ese con respecto a dicunt? Pues es el complemento directo de dicunt. Y este buenos amigos va con ese, no va con dicunt. Es decir, aunque aquí no lo señalo, y no lo señalo porque está aquí el complemento directo no es la oración entera. Aquí el complemento directo de dicunt es simplemente ese. Y después buenos amigos será el atributo de ese. Es decir, que este ese tiene como sujeto el mismo sujeto de la oración principal, por lo tanto es una oración de infinitivo concertado. Vamos a poner aquí, sí, concertado. ¿Cómo sería la traducción? Bueno, pues la traducción sería: ellos dicen, o dicen simplemente, para sí mismos, o se dicen, o ellos se llaman, bueno, se dicen para sí mismos ser buenos amigos. ¿Cómo sería una traducción más correcta? Ellos se llaman buenos amigos uno al otro. Es decir, esto lo que indica es reciprocidad. Buenos amigos. Esto sería la forma más correcta. Esta es la forma más literal, no incorrecta, pero sí más literal. Vamos a pasar a la siguiente oración. Normalmente las oraciones de infinitivo existen porque el verbo necesita o bien un sujeto o bien un complemento directo, y es esa oración de infinitivo o ese infinitivo el que hace esa función. Y aquí tenemos viquise, que es el infinitivo, así lo marcamos con las onditas, pero bueno, abajo voy a poner. Aquí tenemos la primera oración que vamos a analizar de infinitivo. Esta es una oración de infinitivo no concertado. ¿En qué se diferencian las oraciones de infinitivo concertado de las no concertadas? Pues los infinitivos, las oraciones de infinitivo no concertado tienen su propio sujeto, mientras que las oraciones de infinitivo concertado tienen el mismo sujeto que la oración principal.
Y esto lo vamos a ver según vayamos haciendo las frases, ya veréis. Bien, primero vamos a localizar aquí cuáles son los verbos, tanto sean los verbos en forma personal como los infinitivos. Lo que sí os aconsejo es que a la hora de marcar los infinitivos lo hagáis de una manera diferente. Veréis, primero vamos a identificar los verbos en forma personal, y aquí tenemos dikebant. Es un verbo en forma personal. ¿De acuerdo? Está en pretérito imperfecto, en tercera persona de plural. Y es un verbo transitivo. De manera que tener infinitivo. Bien, recordad que los infinitivos como verbos podían tener sujeto y complemento directo. Pero, atención, el sujeto de los infinitivos va siempre en caso acusativo. Siempre. De manera que vamos a ver